igual a 1 minuto. Y si calculamos el C-valor, pero con una temperatura de referencia mayor, como es de 121 grados, ese C-valor es más chiquito, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aumentamos 10 grados centígrados? Es decir, ahora el mismo alimento lo vamos a someter a 1 minuto, pero en vez de a 100 grados, a 110. Fíjense cómo aumenta el F-valor. Aumenta 10 veces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el C-valor? Aumentó al doble. Entonces, la velocidad de aumento o la aceleración que tiene la inactivación microbiana es más rápida a los cambios de temperatura que lo que es el C-valor en términos de calidad, ¿sí? Fíjense, y luego aumentamos a 121 grados, ¿sí? Aumenta el F-valor. También en el caso del C-valor ahí se vuelve como a duplicar. Y siempre por cada aumento de 10 grados el C-valor se va duplicando, mientras que el F-valor aumenta por 10 veces, ¿sí? Esto es interesante para que ustedes lo puedan ver visualmente, esa comparativa de aceleraciones de las velocidades, tanto de inactivación microbiana como de calidad, con respecto a los cambios de temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a mayor temperatura y menor tiempo de proceso, podemos tener menor destrucción de componentes nutricionales. Es decir, si nosotros aumentamos la temperatura, esa velocidad de inactivación microbiana aumenta mucho más rápido que la de pérdidas de parámetros de calidad. Entonces, obviamente, el mejor escenario, si se quiere, en términos ideales, es decir, bueno, aumento la temperatura lo más que puedo, acorto el tiempo de proceso y eso me va a lograr una mayor retención de calidad. Pero bueno, esto no es tan lineal, ¿sí? Por lo que le decía hoy. Primero que no puedo aumentar indefinidamente por cuestiones tecnológicas. Hay envases, por ejemplo, que no resisten temperaturas mayores a cierto nivel de temperatura, de presión. No podemos alcanzar en un autoclave tampoco temperaturas muy grandes, porque obviamente necesitamos mayores presiones. Acá necesitamos autoclaves más grandes, con materiales que puedan resistir esa presión. Lo mismo pasa con el envase. Entonces, hay un cierto límite de aumento. Y esto es una regla, sí, si se quiere, para productos líquidos, una regla general, porque después hay que evaluar en cada caso particular y depende del tipo de alimento. Por ejemplo, nosotros acá en Villa María tenemos una planta que produce leche de burra. La leche de burra, bueno, les comento, es la leche más semejante composicionalmente a la leche humana materna, pero se caracteriza por ser una leche diferente a la leche de vaca. Es decir, todas las tecnologías y procesos que se aplican a la leche de vaca no lo podemos aplicar a la leche de burra porque la leche de burra se caracteriza, en primer lugar, por tener un bajo contenido de caseína, que es la proteína predominante en la leche de vaca. La leche de burra no la tiene y por eso, bueno, justamente hay una producción de leche de burra porque esta leche se destina a niños que padecen de alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la PLB, que es la alergia a la caseína principalmente. Entonces, lo que nosotros, bueno, estamos involucrados en ese proyecto, estudiamos procesos térmicos y lo que veíamos, claro, estamos trabajando con un alimento fluido también. ¿Podríamos entonces decir, bueno, elevemos la temperatura lo máximo posible y la retención va a ser mayor? No. ¿Por qué? Porque hay proteínas séricas en esta leche de burra que son muy termosensibles. Por ejemplo, la la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina, la lisozima, la lactoferrina. Son proteínas muy termosensibles y por encima de 70 grados ya empiezan a desnaturalizarse. Entonces no podemos aumentar tanto la temperatura. En ese caso, por más de que se trate de un alimento fluido, de un alimento líquido, tuvimos que incluso reducir la temperatura a menos de 65 grados para evitar justamente esta desnaturalización de esta proteína que incluso son las que le otorgan gran valor nutricional y funcional a este alimento.
que justamente serían los parámetros que uno elegiría a la hora de optimizar este producto o este alimento. No elegiríamos la vitamina C, por ejemplo, como sí podría ser en un alimento que tiene un alto contenido de vitamina C, porque no es lo que lo caracteriza a la leche, por ejemplo, la composición o el contenido de vitamina C. Sí se caracteriza, en este caso en particular, por estas proteínas séricas. Entonces uno podría decir, bueno, la optimización se va a basar en lograr una mayor retención de estas proteínas, ¿sí? Tampoco tal vez nos importe tanto el color, pero siempre la coloración va de la mano con la degradación de estos componentes de calidad, muchas veces. Entonces, cuando empiezan a aparecer reacciones de Maillard en esta leche, también sabemos que se están degradando proteínas. Entonces, a ver, uno puede decir en términos generales, como les comentaba recién, pero siempre hay que ir al ejemplo o al caso particular de nuestro alimento. Para lo cual uno debe saber, en primer lugar, la composición del alimento y qué es lo que lo hace distintivo. Porque, por ejemplo, como les comentaba recién, en el caso de la pulpa de frambuesa, sabíamos que lo que le otorgaba gran valor nutricional y funcional era la antocianina. Entonces nos interesaba retener mayormente antocianina, vitamina C, en ese caso sí también tiene un alto contenido de vitamina C. Y esos eran los parámetros a optimizar o a minimizar la pérdida de estos, ¿sí? Así que bueno, hay cuestiones generales, pero después hay que ir siempre al caso en particular. ¿Sí? No sé si alguien... Doctor, Sí, doctor, sí, Jesús. Usted mencionó sobre un incremento de temperaturas, por ejemplo, de 150, y es ahí donde hay algunas deficiencias en los que es atributo de calidad en alimentos procesados térmicamente, Claro. ¿no? Entonces, en su experiencia, doctor, ¿qué más o menos modelo, diseño de tal manera, pues, que no puedan atentar con estos atributos de calidad se puede recomendar, ¿no? Para las empresas procesadoras, ¿no? En estos alimentos industrializados térmicamente, pues, ¿no? Claro, vamos de vuelta a lo mismo. Depende de cada alimento en particular. Por ejemplo, si me decís leche de vaca, de hecho, tenemos el proceso ultra alta temperatura que ronda esos valores de temperatura, es conveniente. Ahora, cuando te vas a una leche, por ejemplo, como les comentaba recién de burra, ya no podés aplicar. Entonces, no se puede si se quiere generalizar, ¿sí? Es lo que te puedo responder. Hay consideraciones generales, lo vemos con la cinética, a mayor temperatura, acortamos los tiempos, se reducen las pérdidas, pero hay componentes que son muy termosensibles que no lo podés llevar a 150 grados, ¿sí? Que tienen un límite, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, acá hay que ir caso por caso y situación por situación, ¿sí? Y además después está la otra cuestión que lo vimos en la primera clase que tiene que ver con las tecnologías que la empresa tiene disponibles, ¿sí? En este caso particular, por ejemplo, de leche de burra, nosotros tuvimos que, a la hora de decidir la compra de qué equipamiento íbamos a utilizar para procesar térmicamente la leche, bueno, en primer lugar es una baja producción, la de leche de burra, la burra da entre medio litro y 1 litro por día, no es una producción de leche de vaca, ¿sí? Entonces, las cantidades que se procesan son muy pequeñas, ya eso nos da una pauta del equipamiento o la inversión que se iba a llevar a cabo. Por otro lado, también cuando vimos esto en el laboratorio, que a partir de 70 grados veíamos desnaturalización, incluso también visualmente para el consumidor, cuando ve la proteína desnaturalizada, ve como una separación de fases, y esto, porque, a ver, muchas veces el consumidor no sabe cuánto se retuvo, supongamos, de vitamina C en el producto final. Siempre se guía más que nada por aspectos visuales, pero en este caso va acompañado de lo visual de lo nutricional, porque
al ver esa separación de fases y ver las proteínas desnaturalizadas, al consumidor le da la pauta de que el producto fue sobretratado térmicamente o que no fue bien tratado o procesado industrialmente. Entonces, hay que analizar cada situación particular, qué se dispone, qué tecnología disponemos, porque tal vez sea conveniente, bueno, vamos a una temperatura de 150 grados, pero para alcanzar esas temperaturas ya tenés que disponer de equipos en el cual la inversión es mayor, porque como les comentaba recién, tiene que soportar altas presiones. Hay que ver si el envase en el cual nosotros queremos envasar nuestro producto también soporta estas sobrepresiones. Entonces, no hay una fórmula o una receta general para esto, ¿sí? Hay cuestiones generales que hay que contemplar y por eso yo las remarco, que tienen que ver con estas velocidades que son diferentes, pero después hay que ir al caso en particular, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá abajo viene, decíamos, mayor temperatura, menor tiempo, pero esto no se puede aplicar en aquellos productos que tienen gran inercia térmica. Por ejemplo, productos sólidos envasados en recipientes de gran tamaño. ¿Por qué? Porque en ese caso va a estar sobrecocinando el producto que está en contacto con la pared del recipiente. Imagínate, lo expones a 150 grados, lo alcanza instantáneamente, o sea, o rápidamente esa temperatura, el centro térmico se va calentando mucho más lentamente, y ahí cocinás esa parte del producto que está en contacto con la pared del recipiente, que incluso si es un recipiente transparente, es lo primero que ve el consumidor. Entonces, bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Pero hay que ir, diría, caso por caso. Y después, bueno, los problemas ingenieriles, lo que decía recién, para llevar a tan altas temperaturas, tiene que ver con las tecnologías. Volviendo al caso de leche de burro, nosotros cuando decidimos qué equipamiento comprar, compramos un pauterizador batch, en primer lugar, porque es una producción de baja escala. Y segundo, no nos fuimos a un intercambiador de calor porque ahí decíamos, bueno, no lo vamos a calentar a 72 grados 15 segundos como es lo de vaca. Y también sacarse el chip de estas recetas de procesos térmicos a los cuales uno está acostumbrado a decir, bueno, si pauterizo a 72 son 15 segundos. No, 15 segundos depende para qué tipo de producto, qué pH tiene, qué carga microbiológica puede tener. Por eso, hay que ir caso por caso. Hay generalizaciones como a modo de guía, si se quiere, pero después cuando uno quiere hacer algo, un diseño y una optimización más rigurosa, tiene que analizar el caso en particular. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Fíjense que en esta tablita tenemos diferentes productos, ¿sí? Tenemos, bueno, siempre cuando uno habla de decir, bueno, aplico un cierto F valor, alcanzo una cierta... Bueno, hay que definir el producto. ¿En qué envase? Esto es fundamental, porque obviamente depende, y lo veíamos en las primeras clases, depende del tamaño, del material del envase. En este caso, fíjense, son todas latas que están codificadas con un código. La temperatura del proceso, en este caso son todos procesos de esterilización. Fíjense el tiempo del proceso, ¿sí? A pesar que todos los productos estos se tratan a la misma temperatura seguramente en un autoclave, en este caso fue una esterilización. Fíjense cómo varían los tiempos, ¿sí? No hay ningún tiempo que sea igual a otro. Y obviamente depende de las características del producto, del envase. Fíjense que hay una columna que es la difusividad térmica, que tiene que ver con la rapidez que se va transmitiendo el calor dentro
con el aislamiento, ¿sí? Que era el tiempo en minutos en el cual se atravesaba un ciclo logaritmo de temperatura. Obviamente que cuanto más chiquito es más rápido el calentamiento. Y ahí, fíjense, las dos últimas columnitas son los valores de cocción. Y acá calcula un valor de cocción en el centro del envase, y un valor de cocción medio, en el cual se tiene en cuenta la temperatura volumétrica media del alimento. Fíjense cuál va a ser menor. Obviamente, el valor de cocción o las menores pérdidas de calidad, ¿dónde van a estar? Y en el centro térmico, porque en el centro que en este caso creo que indica el centro geométrico. ¿Por qué? Porque va a ser el punto más frío, ¿sí? En el caso de latas y alimentos conductivos, el centro térmico coincide con el centro geométrico del envase, ¿sí? Entonces, como tiene temperaturas más bajitas, obviamente fíjense que alcanzan menores pérdidas o menores valores de cocción en el centro, comparativamente con lo que es el valor de cocción medio, que en realidad es el que interesa, porque a la hora de evaluar la composición nutricional de nuestro producto, interesa saber en términos medios, ¿sí? Lo que le va a interesar al consumidor es, bueno, a ver, estoy consumiendo un producto que tiene tal cantidad de vitamina C, pero no le va a interesar qué vitamina C tiene en el centro geométrico, sino en todo el producto en términos medios, ¿sí? Podemos ver, ahí es interesante ver, también hay dos columnitas, una que dice el F0, que se alcanza en la parte, digamos, de calentamiento, ¿sí? Y el F0 total. ¿Se acuerdan que el F0 total qué incluía? Era todo el proceso completo, donde se incluía no solamente el calentamiento, sino también el enfriamiento. En todo proceso térmico tenemos una etapa, si se quiere, de calentamiento, donde va aumentando la temperatura de nuestro producto, una etapa de mantenimiento, donde se mantiene y que se asemeja mucho a la temperatura del medio calentamiento, y luego una etapa de enfriamiento. Entonces veíamos que, sobre todo en alimentos sólidos, como en este caso, que son la mayoría, algunos, bueno, hay algunos que no son todos sólidos, algunos están en salsa de tomate, por ejemplo, veo ahí, pero bueno, el enfriamiento le aportaba mucho a la letalidad microbiana o ese F valor total. Entonces, siempre es conveniente tenerlo en cuenta. Fíjense en el primer caso, ¿sí? Que es un producto particulado en salsa de tomate. El F que se alcanza en la etapa de calentamiento y mantenimiento es de 7, pero el total es de 11,6. Es decir, el enfriamiento le está aportando 4,6 minutos, ¿sí? Prácticamente le aporta un 50% o más del 50% más lo que era la etapa de calentamiento. Bien, entonces también lo vamos a ver que se puede calcular el valor de cocción medio, para lo cual hay que conocer la temperatura media, y ya les digo, para esto es fundamental tener tal vez alguna herramienta que nos permite modelizar y predecir la temperatura en todo el producto, porque experimentalmente va a ser imposible conocer la temperatura en cada punto del producto. Sí, como les decía recién, podemos tener en algún punto donde sepamos que la temperatura puede ser una temperatura media entre el punto más frío y la zona más caliente. Y también interesa el valor de cocción en superficie, en muchos casos, como le comentaba recién, sobre todo en aquellos casos donde el producto está envasado en un envase transparente. Acá, bueno, de nuevo, los valores de Z y de D, en el caso de estos parámetros de calidad, son mayores que para la inactivación microbiana. No solamente el Z es mayor, sino también el D. ¿Qué quiere decir que el D sea mayor? Recuerden que el D era el tiempo de reducción decimal, el tiempo para alcanzar una reducción de un ciclo logarítmico de nuestro componente de calidad. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los parámetros de calidad en muchos casos son más termorresistentes que los parámetros microbianos.
Entonces, a partir de los C-valor podemos obtener las retenciones, como veíamos recién, conociendo este tiempo de reducción decimal. Por lo general, cuando uno estima un valor de cocción o una retención, son equivalentes por lo general para valores altos de tiempo de reducción decimal, como por ejemplo el caso de destrucción de vitaminas. Pero cuando los tiempos de reducción decimal son bajos, no siempre nos da lo mismo calcular un valor de cocción que una retención para determinar la condición óptima de proceso. Es decir, tal vez si utilizamos el valor de cocción nos da una condición óptima de proceso y si utilizamos la retención nos va a dar otra, ¿sí? Entonces, por lo generalmente cuando se dispone del tiempo de reducción decimal y es conveniente calcular las retenciones, ¿sí? Si no se dispone ese valor, calculamos el valor de cocción. Bueno, fíjense esta tabla. En realidad son dos tablitas. Por un lado tenemos, en la primera tabla, la tabla de arriba, tenemos diferentes microorganismos, tenemos los valores de Z y los valores de D, de tiempo de reducción decimal, a una temperatura. Siempre hay que definir a qué temperatura. En este caso 121 grados. ¿Sí? Y por otro lado, en la tablita de abajo, tenemos los componentes de calidad, la tiamina, que es una vitamina del grupo B, que está muy presente sobre todo en productos lácteos, por ejemplo. Bueno, en este caso también en zanahoria, en puré de zanahoria, de guisantes, de oveja, dice ahí. La lisina, las clorofilas, que está generalmente presente en productos vegetales, ¿sí? La antocianina, como les comentaba hoy, que le da en general, que también se encuentra presente, bueno, no solamente en frambuesas, sino en todos los frutos que son generalmente rojizos o morados. Por ejemplo, en este caso, en la uva, la betanina, que está presente en la remolacha. Los carotenoides, ¿sí? Presente principalmente, por ejemplo, en la zanahoria o en la paprika, dice ahí. Podemos ver, en este caso, que los valores de Z son mayores. Fíjense, arrancan de 25 hasta el mayor es de 58, que vemos ahí. Y también los tiempos de reducción son muy superiores para la misma temperatura. Fíjense, en el microorganismo estamos hablando de 4, de 3 minutos, de 1 minuto, 0,5. Cuando nos vamos a estos componentes de calidad, estamos hablando de tiempos de reducción decimal por encima de los 100, algunos 30, bueno, pero son valores de reducciones decimales altos. Acá también vemos un poco la comparación. Fíjense, el ácido ascórbico en arveja, el ácido ascórbico, la vitamina C, tiene un tiempo de reducción decimal de 246 minutos, ¿sí? Y un Z de 50. Bueno, acá faltó definir la temperatura de referencia, ¿no? Que no está el dato, pero debería estar. Ahora, cuando vemos las reacciones de paradigamiento, también tenemos 12 minutos, un Z de 26, el caroteno, en paté de hígado, por ejemplo, 43, 25, el Z, la tiamina. Tenemos, por ejemplo, la pectinmetilesterasa, que es una enzima. Fíjense ahí cómo baja el tiempo y cómo es también más bajito el valor de Z. Y algunos atributos sensoriales que tienen un D de 12,5 y un Z de 26. Bien. Bueno, esta fue un poco una introducción para ver en qué consiste la optimización, que por un lado tenemos que alcanzar la inactivación microbial en la inocuidad microbiológica y